hermanos, qué gusto nuevamente estar compartiendo la palabra de nuestro Dios, y como ya lo vimos la semana pasada, hemos estado hablando de una nueva serie que se ha titulado Vence el temor. Como un hijo de Dios no debe de estar sometido al miedo, no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, cualquier tipo de circunstancia, sea propia de nuestro físico, de nuestra alma, nuestro pensamiento, sea externo, cualquier situación es algo que Dios no quiere que nosotros estemos sometidos al miedo, al temor. Y una de las razones por las que un cristiano vive sometido al miedo es porque no confiamos en Dios. No confiamos en Dios porque no conocemos a Dios. Esa es la realidad. Si nosotros conociéramos bien quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador, cómo nos salvó, qué es lo que ha hecho Dios en todo el universo y de forma específica con nosotros, si tuviéramos eso todo el tiempo en nuestra mente, ningún tipo de miedo podría dominar en nosotros. Como explicamos la semana pasada, el miedo es algo que se batalla ahí en el pensamiento. Nuestros pensamientos, y dependiendo cuáles sean los pensamientos dominantes, entonces será quien gane la batalla, el espíritu o la carne. Esa es la guerra que hay dentro de nosotros. Lo espiritual, que es lo que busca obedecer y agradar a Dios cuando ya nacimos de nuevo, como lo vimos la semana pasada, o la parte todavía que tiende al pecado, que le hemos denominado, bíblicamente se le llama carne, concupiscencia o codicia, que son sinónimos en este sentido, bíblicamente hablando. Hace unos años, en el año 2003, para ser exactos, o sea, ya prácticamente 17 años, en una época de una crisis económica familiar, personal, vivimos una situación muy difícil en cuestión laboral, ya que la empresa donde yo trabajaba empezó a tener pérdidas terribles. Se dejó de tener una alianza con la empresa con la que se estaba asociado en Estados Unidos, se perdió el financiamiento y esto provocó una crisis terrible al proyecto que estábamos emprendiendo. Y bueno, pues esto hizo que comenzaran a detener pagos, detener los sueldos a los empleados, a todos nosotros, y fue pues una presión muy fuerte a nuestra familia y de forma personal, ¿verdad? Ya que yo soy el responsable en esta área de mi casa. Era complicado porque pues empezaron a extender los pagos de las deudas, pues la forma de sustentar todas las cosas. Teníamos una hipoteca, estábamos pagando auto, etcétera, varias cosas que teníamos en ese momento de índole familiar y pues todo, ¿verdad? La alimentación de la familia, en fin, todo fue complicado. Se complicó mucho. En esas mismas fechas me detectaron a mí que tenía la presión alta. Empecé a dar síntomas, un zumbido en el oído, me amanecía un poco mareado. Fui al doctor y unos meses antes o en esos tiempos y tenía la presión alta. Después de toda esta época de situaciones críticas, un día me levanté y sentí un dolor aquí en el pecho, ¿verdad? En la parte izquierda. Empecé a sentir un dolor un poquito profundo. Pero en ese momento me embargó un miedo terrible, ya que pues mi madre acaba de fallecer de un problema cardíaco. Mi papá padecía también de problemas cardíacos. Ese mismo año él tuvo también un infarto y tenía yo un tío que falleció también de problemas cardíacos. Entonces todo esto en mi mente empezó como a juntarse y pues empecé a tener ese dolor, no se quitaba, pasaban días, semanas y yo permanecía ahí, empecé una preocupación, pero yo no comentaba nada. A nadie le decía que tenía ese dolor, simplemente lo tenía y me daba cada vez más miedo. Así comenzó una época, dentro de esta época, en medio de todas estas presiones, varios días en el que mi mente empezó a generar pensamientos y decir, bueno, pues esto, presión alta, todo esto que está sucediendo, me voy a morir ya.
mi corazón va a dejar de funcionar y me voy a morir. A tal grado llegó estos pensamientos a dominar, a ser dominantes en mi mente, que realmente yo le oraba a Dios: Señor, pues te encargo a mi familia, mira, mis hijos están chiquitos, yo no quisiera, pero Dios, yo te los entrego, están en tus manos, mi esposa, mi familia, toma el control, en fin, yo así ya oraba a Dios, ya le decía a Dios cosas de ese tipo, ¿verdad? Y pues esto con mi mente, ¿verdad? Yo decía, el corazón ya me va a dejar funcionar, todo esto está así. Así estuve realmente varios meses con un miedo, porque yo decía, ya voy a partir de este mundo. Mi mente me dirigió, como nos dirige a muchos de nosotros, en esa combinación con nuestra carne, a lo peor, siempre. Hasta que un día mi hija empezó a tener un problema de salud y la llevamos con una hermana nuestra, una amiga, hermana de la congregación, a revisarle, a preguntar qué es lo que estaba pasando con ella. La checó y luego yo le pregunté, después de 3 meses más o menos de tener todo este conflicto mental, y le dije, oye, fíjate que he tenido un problemita y lo que pasa es que me detectaron presión alta. Ya le expliqué un poco. Dice, a ver, vente para acá. Ya me llevó ahí, me revisó, me hizo un chequeo y de repente me dice, no, tu presión está bien, ¿con qué te la estás controlando, etcétera? Y me chequeó, así es, pues por toda la tensión que estás viviendo, yo creo que más bien es un problema muscular, ¿verdad? Ten cuidado, haz tus ejercicios, etcétera. Cuando me dice eso, en ese instante yo, así, ¿verdad? Como que se me cayó una losa. Pero esta forma en la que muchos de nosotros vivimos muchas circunstancias aquí en la tierra es lo que nos llega a suceder. No pasa nada malo, pero nuestra mente genera ese tipo, tiene el poder, junto con la carne, tiene el poder para generar este tipo de dominio. Y eso sucede en nuestras vidas y Dios quiere hacernos libres por eso, de ese terrible temor dominante. Así le he puesto a esta conferencia, a este estudio, temor dominante, porque muchas de nuestras circunstancias funcionan de esta manera. Hay angustia que nos llega ahí a generar un temor, ¿verdad?, a otras cosas que ni siquiera están sucediendo, pero nosotros ya lo estamos dando por hecho. Tenemos que tener mucho cuidado. Y la Biblia nos enseña una historia que quisiera que fuéramos ahí a Números capítulo 13, versículo 25. Llegamos a este momento en que Israel está en el desierto después de haber sido liberado por Dios de Egipto, y Dios no los lleva directamente o en unas cuantas horas o en unos cuantos días, aunque Dios lo podía haber hecho. Dios tiene el poder para haberlo hecho. Dios los pudo haber teletransportado, ¿verdad? Así como lo hizo con Juan y con Pablo para mirar todos los acontecimientos futuros y ellos poder saber y escribir, Juan en su caso, todo lo que iba a acontecer en el futuro. No, Dios lo pudo haber agarrado para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y llevarlo en carrozas de fuego como a Elías y ponerlos en la tierra de Egipto. Dios hacer así, adiós enemigos, y al otro día en ese instante ponerlos en la tierra prometida. Dios no hizo eso. Dios los saca de Egipto y directo a el desierto con propósitos específicos. Y uno de ellos lo vamos a ver en este instante, que nosotros de igual manera Dios no nos saca del pecado, Dios no nos libera del pecado solamente, ¿verdad? Sí lo hace, pero no lo hace para llevarnos al cielo o librarnos totalmente de una tendencia al pecado o quitarnos obstáculos, adversidades en nuestra vida. No, Dios nos libera de la condenación eterna, pero nos deja en este mundo también. Es equiparable, es el tipo de la liberación de Israel de Egipto. Lo saca a un desierto, a condiciones adversas, muy adversas, pero donde había el control de Dios. Y entonces llegan a un momento en la historia de esta salida en el desierto y de este caminar en el desierto, en el que están muy cerca, tan cerca que Moisés dice, Dios, se hizo una selección de 12 hombres, uno de cada tribu, para ir y explorar la tierra. 12 hombres fueron instruidos por Moisés
para ir y ver cómo estaba la tierra que Dios le había prometido. Dios les había dicho, esta es la tierra, aquí está, ¿verdad? Toda esta tierra, les había señalado exactamente cuál era la tierra y les había dicho que esa tierra tenía características específicas. Y vemos entonces que estos hombres regresan. Versículo 25 de Números 13. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, la llevaron ahí, ¿verdad? Cortaron mucho de ese fruto y lo llevaron cargando a donde estaba el resto del pueblo. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera del Jordán. Creo que no le di el énfasis correcto a estos últimos versículos. Permítame repetir la lectura del último versículo en lo que yo creo, como lo hicieron estos espías. Y Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera del Jordán. ¿Por qué pienso que así lo hicieron estos hombres? Porque la respuesta de otro hombre es contrastante. Ve lo que dice el versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y escucha el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Como comenté hace un momento, está dentro del plan de Dios, dentro de los objetivos, del propósito de Dios, que nosotros no vivamos en total y absoluta comodidad. Dios permite circunstancias adversas para que se haga evidente lo que hay en el corazón. Muchas veces decimos para que Dios conozca. No, Dios ya lo conoce, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta en la realidad de qué es lo que hay en nuestro corazón. Ahí, versículo 25, números 13, dice que ellos volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Y el número 40 es realmente significativo. Vemos que Cristo 40 días ayunó, ¿verdad? El número 40 como tal, vemos que es un tiempo en el que Dios, un número que nos señala en la Escritura, donde Dios pone a prueba, donde nosotros podemos aprender de Él. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos a depender de Él, al mismo tiempo que Él nos capacita para recibir las bendiciones. Es decir, antes de llegar a la tierra prometida, Dios tenía que trabajar con el pueblo de Dios, con su pueblo, con aquellos que Él escogió para liberarlos y llevarlos y generar un pueblo para sí, dice la Escritura. Entonces, aquí vemos estas circunstancias que nos llevan a analizar lo que puede provocar, como lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Me identifico perfectamente con estos espías, ¿verdad? Cómo la carne nos puede llevar a que el miedo nos haga olvidarnos de las bendiciones recibidas
por Dios. Esos hombres ya habían palpado esas bendiciones y eran testigos del poder de Dios. Dios había actuado con grandes milagros ante sus ojos. Había actuado con milagros sobre Israel y a ellos se les olvidó. Lo ignoraron, no lo quisieron recordar, no lo tenían en su mente. ¿Recuerdan cómo inicia la liberación? Que va Moisés y que le dice a Faraón: libera a mi pueblo. Y no lo quiere liberar y caen 10 plagas. Pero 10 plagas que cayeron solo sobre Egipto, solo sobre los egipcios. Estaban ellos en algún sentido en el mismo territorio, pegados, pero separados al mismo tiempo, ¿verdad? No vivían en los mismos lugares. Bueno, en Egipto caían las plagas, a Israel no le caían las plagas. Hasta la última plaga fueron cubiertos con un plan perfecto de Dios. Son libres de una nación que era poderosísima, tenía un ejército poderoso, Egipto, y bajo cualquier pronóstico ellos fueron liberados. Contra cualquier pronóstico, Israel fueron liberados. Recibieron en el desierto la guía de Dios perfecta. Había una nube que los cubría del sol, les daba sombra, les daba cuidado y les daba guía. Una lumbrera que les daba luz en la noche, iluminación y calor, y que al mismo tiempo sabían a dónde tenían que ir. Dios los guiaba, Dios los protegía, un sustento, maná, ¿verdad? Y cuando aún con toda su rebeldía y la forma incorrecta que pidieron, carne también les dio Dios ininterrumpidamente. Tenían todo el cuidado de Dios, vestido, calzado, todo Dios lo había hecho. Todos los enemigos de Dios fueron vencidos, incluyendo el Mar Rojo, ¿verdad? Que fue abierto milagrosamente para que ellos pasaran sanos y salvos, y ahí Faraón, ¿verdad? Y sus ejércitos quedaron postrados. Dios les mostró su poder, pero eso no fue suficiente para que su corazón cambiara. Nosotros como iglesia hemos recibido también una naturaleza sobrenaturalmente nueva. No es algo propio de nosotros. Nosotros no podíamos habernos arrepentido por nosotros mismos, no habíamos podido creer por nosotros mismos. Es un regalo que Dios nos da y se nos olvida. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora Dios nos ha dado la capacidad de entender las cosas espirituales. Es muy evidente eso. Antes podías venir a la Biblia, escuchabas algo sobre la Biblia, se te podía haber hecho bonito, un buen concepto, pero no entendías lo que eso en profundidad espiritualmente significaba. Tenemos la Escritura, la Biblia, que nos enseña quién es Dios, quiénes dice Dios que somos nosotros, y su plan eterno mostrado ahí en la Biblia. Dios nos enseña su amor también a cada uno de nosotros como sus hijos, proveyéndonos, cuidándonos, consolándonos. ¿Por qué habríamos de tener miedo? Pero lo tenemos. El miedo alimenta la irracionalidad. Mira lo que dice el versículo 32 del número 13 que leímos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo. O sea, ya no tan solo ellos dieron un informe, sino que ahora ellos hablaron mal, es decir, le echaron crema a sus tacos, como decimos. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, ellos estaban tan atemorizados que vieron eso como algo tan terrible. No vamos a poder. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Fíjate cómo se terminaron viendo a ellos mismos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo podían conocer ellos el pensamiento de los moradores de esa tierra? ¿Cómo podrían? Pero así no sucede. La carne nos invita a caer en ese miedo en donde nuestra mente empieza a generar las peores circunstancias. Lo peor que puede suceder, como lo que me pasó a mí. Así les pasó a estos hombres. Yo ya me hacía muerto, ya me hacía que me iba a dar, en cualquier momento me iba a dar un infarto, me iba a caer y me iba a morir. Y no tenía ningún tipo de racionalidad de eso.
Lo racional era ir al doctor, ir a checar y ver que las cosas, buscar la manera, ¿verdad?, en Dios de solucionar las cosas. Pero además, ¿verdad?, somos testigos del poder de Dios. Y ellos mismos, fíjate cómo se veían como langostas. ¿Eran langostas? No, pero así, esto es lo que provoca el miedo. Alimenta lo irracional, no eran langostas. No, ellos tenían capacidad de entender las cosas de una manera diferente. Lo que se debe pensar de Dios en base a lo que Dios ha hecho no está en la mente. ¿Y qué hicieron estos hombres? Exagerar y dieron un informe lo más negativo posible. ¿Por qué? Por miedosos. Stacy Rioch dice estas palabras: cuando el miedo se apodera de ti, toda capacidad de razonar se evapora. La vida se vuelve abrumadora y echamos las promesas de Dios por la ventana. El miedo es algo terrible. Y número 3, el miedo manifiesta la incredulidad. Fíjate cómo Dios, en el versículo 1, ahí mismo en Números 13, 1, dice que Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. O sea, no era una situación en la que ellos tenían que pensar y todo lo que estaban generando en su mente, ay, están grandotes. O sea, Dios había dicho que Él se las iba a dar. Yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces yo les había prometido esa tierra una y otra vez, cientos de años. Ahí esta instrucción viene y Dios les confirma pero desde cientos de años atrás, Dios les había dicho, te voy a dar una tierra. Y estaban ahí, ¿verdad? Ya estaba ahí, la estaban viendo. Había testimonio de que Dios había dicho que había grande fruto. Eso significa que fluye leche y miel. Grande fruto, hermoso fruto. Ellos vieron eso, vieron que Dios había dicho verdad, pero no le creyeron, porque el miedo manifiesta la incredulidad que hay en el corazón. Testificaron cómo Dios fiel cumple sus promesas, Él cumpliendo sus promesas, ellos no creyendo a ese cumplimiento de sus promesas. No cambió su corazón. El pecado de incredulidad es un resultado del desconocimiento de Dios. Esto es algo grave. Cuando nosotros decimos, bueno, pues con que venga la congregación una vez, ¿verdad? Escucho por ahí un estudio de vez en cuando y después tenemos algunas adversidades en nuestras vidas y tenemos miedo, empezamos a temblar, nos echamos un paso atrás, ¿no? Y es que mejor no hagamos hacer esto, mejor no hago ese negocio, mejor no me doy de alta en ese ministerio, mejor voy a dejar, ¿por qué? Empezamos a echarnos paso atrás, no cumpliendo lo que Dios nos ha encargado. ¿Por qué? Porque nos dejamos someter al miedo. ¿Y por qué? Porque no estamos constantemente en su palabra. Porque creemos que nos aventamos ahí un banquetito el domingo espiritual y ya con eso. ¿Y cuál es el resultado? Que estamos sometidos a un temor dominante. Como dije al principio, si realmente nosotros conociéramos a Dios y creyéramos y estuviéramos constantemente en su palabra, es la necesidad de nuestra vida. Estar constantemente en su palabra, abasteciendo nuestro espíritu de día y de noche, meditando en la Escritura. Si nosotros no hacemos eso, el resultado va a ser ese tipo de derrotas todo el tiempo. Y aún nuestro pensamiento va a estar, como dijimos, en cuestiones irracionales y manifestando esa incredulidad por no conocer profundamente al Señor. Y número 4, el miedo contamina el corazón de otros. Mira lo que pasa, el capítulo 14, Números 14:1. Es decir, después de que se quejaron, después de que hicieron todo esto, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo? Aquí lo narra la Escritura. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjate cómo el miedo provocó tanto pecado. Provocó la incredulidad del resto del pueblo, porque todos se olvidaron de la promesa de Dios. Empezó a haber queja contra Moisés y Aarón y se rebelaron contra ellos, ¿verdad? Se quejaron y hubo rebeldía aún contra los que Dios había puesto, y obviamente esto significa rebeldía contra Dios. Un deseo de morirse, ¿verdad? Un deseo de morirse a sí mismo, ¿verdad? Al final de cuentas eso es homicidio, ¿verdad? Personal, ¿verdad? Suicidio es un pecado. Entonces, ojalá muriéramos, ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí, ya no quiero trabajar, ya no quiero ser papá de esta familia, ya no quiero ser esposo, ya me quiero ir de aquí, ya no quiero estar con mis papás, o sea, abandonar, quiero morirme, renunciar. Quejarme de Dios, ¿por qué Dios nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? O sea, no había sucedido absolutamente nada malo ahí. Nadie le sacó una pistola, nadie le sacó un cuchillo, nadie le sacó una espada, pero les contaminaron al resto del pueblo el mismo miedo, a tal grado que ellos también se vieron derrotados, sin ninguna pistola, sin ningún cuchillo encima. Estaban quejándose. Creyeron más a la voz de esto que a la voz de Dios, como actualmente estamos viviendo, ¿verdad? Ay, no, yo no, es que aquel dijo que no, que para qué, por qué nos vamos a colgar, es demasiado rápido. ¿Qué te encargó Dios? A mí lo que me sorprende más de esos pensamientos es de que muchos muchachos jóvenes, sanos, que el coronavirus a final de cuentas sería una gripita para ellos. Ay, ¿qué tal si me muero? De veras, no sabes a dónde vas, más bien. Aguas, ¿por qué nos sometemos a una cuestión totalmente irracional? Totalmente medidas que a veces tú dices, esto es totalmente irracional. En mi casa comemos toda mi familia todos juntos y aquí veo el restaurante y me dividen porque para estar separados. ¿Qué de irracional tiene eso? Voy en el coche, ¿verdad? La otra vez vi a un muchacho que como se le notaba el miedo nada más, doble tapaboca, ¿verdad? Un tapaboca de esos azulitos y luego otro de los blancos encima y unos lentes y encima y adentro de su coche el solito. O sea, cosas que caemos en ese tipo de situaciones y bueno, en el mundo no nos debe extrañar, pero la iglesia de Cristo, de aquel que nos salvó, que envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo para que muriera por nosotros, que nos ha dado una vida nueva, ya no podemos continuar permitiendo que el miedo sea el dominante en nuestras vidas y tenemos que aprender a distinguir lo real. Tienes miedo de que te asalten y no tienes ni una pistola enfrente. Es tu mente, tu carne. Tu mente está generando lo peor. No llega tu esposo en la noche, ¿verdad? Ya se tardó 5 minutos de cuando va llegando y ya estás, ay no, y que ay no, es que en esta ciudad tan peligrosa, ay no, tienes todavía dinero para salir en la quincena y tú ya estás teniendo miedo porque no vas a llegar al final de quincena. A cada día su propio afán, dijo el Señor Jesucristo. A cada día su propio mal. A ver, hoy ¿qué tenemos que solucionar hoy? ¿Cuál es la necesidad de hoy? Vamos a orar y el Señor ponemos en tus manos mañana. Hoy hay que lo que Dios nos pidió que hiciéramos hoy. No estoy diciendo que no hagamos presupuestos, no estoy diciendo que no preveamos para los días siguientes, no. O sea, la preocupación tiene que estar resuelta de hoy. Pero si tú empiezas a acumular preocupación de mañana, de la semana que entra, ay no, y vas a empezar, ¿y qué tal si el 19 de septiembre ya se acerca, hermano? Ya estamos a 18 días y ya van 2 terremotos en la historia de la Ciudad de México. ¿Y si viene otro? Oye, por las misericordias de Dios. No, o sea, nuestra mente, Señor, ¿qué me pusiste a hacer el día de hoy? Esto voy a hacer. Voy a trabajar el día de hoy, voy a salir a trabajar, voy a salir a servirte, voy a predicar el evangelio. ¿Qué me pides que haga hoy? Eso voy a hacer.
Porque nuestra mente, mira, es capaz de hacer lo que estos hombres, distorsionar este informe, y hizo que el corazón, obviamente ya torcido del pueblo, se rebelara contra Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos son tan rebeldes? ¿No será acaso que somos como estos espías? No como Josué y Caleb, sino como estos 10, que nuestra mente es la que domina. Nuestra mente es la que está diciendo que nuestros hijos nos ven temerosos y miedosos todo el tiempo. Claro, porque si ellos oyen que venimos a una iglesia donde nos está diciendo confía en Dios, pero nuestra vida diaria es una desconfianza en Dios, es incongruente con lo que decimos que profesamos, nuestra vida está con miedo y todo, pues ellos van a preguntar lo mismo. Bueno, pues entonces, a ver, Dios, ¿dónde está tu cuidado? Pues un muchacho que observa eso, ¿qué va a decir? Un niño que observa eso va a decir, pues entonces, no, pues si Dios es todopoderoso, entonces Dios no quiere cuidar a mi familia. A ver, Dios, ¿qué onda contigo? No, yo no quiero mejor nada contigo, Dios. Por la incongruencia de nuestra experiencia, de lo que vivimos, de que nuestro pensamiento es uno y nuestras acciones son otras. Hermanos, en el amor del Señor, es el tiempo que nosotros tenemos que dejar eso. Yo les pude expresar de mi corazón lo que me ha pasado en mi vida y que es el tiempo en el que nos tenemos que levantar a resplandecer en este mundo, porque la luz de Dios ha nacido sobre nosotros, la gloria del Señor ha nacido sobre nuestras vidas. No es cualquier cosa. Dios nos ha dado lo necesario para vencer ese miedo. Mira el versículo 30. Que leímos hace un momento, Números 13:30, ¿qué dice? En medio de todo este fandango, en medio de toda esta rebeldía, en medio de todo este ambiente terrible que aquellos 10 generaron en el pueblo, en el versículo 30 dice, entonces Caleb, uno de los 12, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ya, esto es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien empiece a hablar con mucha soltura acerca de algo que no es Dios, hay que callarlo. Algo que está en contra de las promesas de Dios, ¡cállalo! No, a ver, espérame, eso no dijo Dios. Eso no es Dios. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora esto no viene, ¿verdad? No viene de una valentonía de Josué y Caleb. Pero si Josué y Caleb pudieron vencer el miedo, quiere decir que es posible. Por eso es tan importante que tú y yo, como hijos de Dios, podamos llegar a vencer el miedo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que otros también se den cuenta, caray, por nosotros tenemos que leer esto y decir, ¡au, au! Ahora, ¿por qué aseguraba que era posible vencer a esos pueblos? ¿Porque eran bien picudos Israel? No, porque Dios lo había prometido. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Aquel cuya voz, al sonido de su voz, dijo, hágase el universo, y uno a uno de las indicaciones que este Dios todopoderoso dijo, se hizo el universo. Ese Dios es el que les había dicho, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Entonces, el miedo es vencible. El miedo no es algo natural en nuestras vidas que debemos de complacer y decir, bueno, tengo miedo, pero pues todo el mundo tiene miedo, es una condición natural del hombre, ¿verdad? No, nuestro llamado no es natural. Nuestro llamado es sobrenatural, nuestro llamado es eterno. Y eso es algo que no podemos hacer ninguno de nosotros en nuestras fuerzas, nadie. Eso lo puede hacer solo Dios en nosotros. Número 2. No debemos ceder a los peores pensamientos posibles. Nuestra mente tiene ese poder, ya lo vimos. Ya lo vimos en la Biblia, ya se los conté en mi experiencia. Yo estoy seguro que usted se acordó de muchos momentos de su vida en donde su mente empezó a decir, ay no, ¿y qué tal si le pasa esto? ¿Qué se le pasa a aquello? Y nuestra mente nuestra carne tiene el poder de impulsar a nuestra mente a generarlo. Eso no tiene que suceder. La indicación de Dios es diferente. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquí el Señor nos indica,
dale rienda suelta a tu mente, ¿verdad? A la creatividad de tu mente, a todo lo que pueda hacer. No, fíjate bien lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, escucha, todo lo verdadero, lo que corresponde a la realidad, no a tu imaginación, no a nuestra imaginación, todo lo honesto, todo lo justo, que es lo justo, lo que proviene de parte de Dios, todo lo puro, lo que implica en su santidad, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto tiene que estar nuestra mente puesta, no en lo que creamos nosotros terrible que puede suceder, no en que si yo digo, alguien me dice o se imagina, porque es impresionante, ¿verdad? ¿Sabes por qué me he dado cuenta que todo esto es una maquinación diabólica, toda esta situación del coronavirus, de la pandemia, que tú lo ves tan evidente en el miedo, en las mentiras? Unos dicen que ahí está su tratamiento, otros que no, otros que sí, otros que haya una mentira, una contradicción de situaciones. Hasta en la misma Organización Mundial de la Salud ha habido contradicciones y ya se detectaron asuntos de corrupción ahí mismo. Todo está ahí invadido de pura cuestión pecaminosa, de una o de otra manera, una altivez, una soberbia, pleitos, iras, contiendas, desunión, división. Terrible, todo está ahí. Y Dios dice, no estés pensando, tu mente no tiene que estar puesta en eso. Lo que Dios quiere, ¿verdad? Todo lo que corresponde a su palabra, debemos nosotros, mira, cuando embargue el miedo a tu vida, ¿qué tienes que hacer? Recuerda la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es el que me cuida, Jehová es mi guardador, ¿verdad? El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor está con nosotros. Jehová es tu sombra, tu madre. Jehová es mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces allí en la palabra, recuerda, eso es lo que tenemos que pensar todo el tiempo. Todo lo que es honesto, lo que puedes equilibrar. Ahí, mira, muchas veces nuestra mente, ¿qué es lo que está haciendo? Que esta realidad que no podemos hacer cambiar, porque ya sucedió, esto es lo que está sucediendo, y en lugar de contrastarla y para poder entender esta realidad, o lo que tenemos que hacer con esta realidad, con la palabra de Dios, empezamos a generar pensamientos que hagan modificar o ignorar la palabra de Dios, o ajustar la palabra de Dios para que nosotros no tengamos que renunciar a nuestro propio yo. Por eso dice lo verdadero y lo honesto. Con honestidad yo tengo que darme cuenta, oye, pues tengo miedo. Tengo miedo. Una ocasión ministrando a una hermanita le decía, hermana, pues mira, no tengas miedo, ten paciencia. No tengo miedo, hermano, no tengo nada. Y así es en nuestra vida. Así somos unos religiosos empedernidos, en que queremos decir una cosa para decir una cosa que no tiene nada que ver. Pues si no tienes miedo, ¿por qué lloras? ¡Ay, de alegría! La alegría se nota, el gozo se nota. No, tienes que ir con Dios y ser honesto. Doblar tu rodilla, Señor, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a quedarme solo toda mi vida, a que no encuentre yo un esposo, una esposa. Ya tengo 40 y tantos, tengo miedo a ser, no ser lo que yo creo que soy. Hay tantas cosas, pero tenemos que ir con Dios y llenar mi mente. Señor, tú has prometido esto y esto es lo que tengo que hacer. Así tengo que vivir. Tengo que pensar si lo que estoy pensando en ese momento que me está provocando ese miedo ¿es la realidad de lo que está sucediendo o es mi imaginación desbordada? Regresamos a Números capítulo 13, versículo 26.
Y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. La realidad y la verdad de Dios deben dominar mi pensamiento. La realidad y no mi miedo, no mi imaginación, no lo que, la palabra de Dios. Esta es la realidad, esta es la palabra de Dios, eso es lo que debe dominar mi pensamiento. Lo que Dios había dicho era real. Dios dijo, ahí está esa, ¿verdad? Van a haber grandes frutos, leche y miel, va a estar ahí. Él nunca le dijo no va a estar habitada, nunca dijo eso. Pero la tierra habitada era la prueba a pasar, si realmente confiaba en Dios. Porque si nosotros recibimos algo con un corazón torcido, ese corazón torcido nos va a desviar, va a ser más desviado en medio de bendición, en medio de bienestar. O sea, si todo está bien, si yo escucho, que veo que Dios contesta mi oración y mi corazón está mal y mis circunstancias están equivocadas, es como si Dios estuviera aplaudiendo mis acciones equivocadas. Y entonces por eso dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Juan, que si no, nosotros, o Santiago también lo dice, no recibimos, ¿verdad? Porque pedimos mal. Estamos equivocados y Dios ahí nunca va a aplaudir algo de lo cual en nosotros no está correcto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos promete bendecirnos, que todo lo que hagamos, ¿verdad? Si decidimos hacerlo de acuerdo en obediencia a Él, creyéndole en Él, eso va a cumplir un propósito eterno para lo cual fuimos llamados. Recordar las promesas de la gracia venidera nos sostienen cuando la adversidad llega. Por eso tenemos que memorizar la Biblia también, lo que hice hasta este momento. Éxodo 3:7, el Señor les había prometido eso. Como decía hace un momento, cientos de años después, les había dicho ya, desde Abraham le había prometido esa tierra. Y aquí en Éxodo 3:7 dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce el dolor que nosotros sentimos, pero sobre eso veremos su consolación. Cuando nosotros venimos y experimentamos su presencia en oración, vamos a saber que no estamos solos. Eso es lo que va a brindar paz, una paz que nos va a permitir afrontar cualquier circunstancia. Y dice el versículo 8 ahí mismo de Éxodo 3, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, de amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. O sea, ¿qué les extrañaba? Exactamente, ¿verdad? Dios les dijo cómo iba a estar la situación. Había que conquistar la tierra. No va a ser algo simple, pero ellos seguirían viendo su poder. Es lo mismo con nosotros. Tenemos que estar absolutamente seguros que todo está en su control. Él es soberano. Él tiene todo, nuestras angustias, circunstancias, todo en sus manos. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, que cuando Él fuera el tiempo, os exaltará. ¿Y cómo nos humillamos? ¿Verdad? Echando toda vuestra ansiedad ante Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros ponemos eso en nuestra mente, Él tiene cuidado de mí, y aunque yo sienta aquí una opresión, y aunque sienta eso, tengo que recordar, Él tiene cuidado de mí, y si eso está sucediendo es porque algo Dios quiere trabajar en mi vida. A lo mejor Dios me está señalando una cuestión de pecado que no me he dado cuenta. A lo mejor Dios me está deteniendo de hacer un pecado también y me está diciendo aquí ponte, ¿verdad? Y permite esa situación. Hay muchas cosas
cosas, pero lo que yo tengo que estar seguro, que para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Estamos en el control del poder de Dios. En Daniel 4:35 así escribía el profeta: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el libro de los Salmos también, ¿verdad? ¿Quién le dará consejo a Dios? Él hace lo que Él quiera. Isaías 46 vuelve a decir lo mismo el Señor. Entonces, hermanos, Dios permite la adversidad. Y uno de los objetivos es para que nosotros experimentemos que Dios es totalmente confiable y podamos decir como el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estas deben de ser nuestras palabras. Salmo 56, 3 y 4. Si hay un momento, si este es el momento de temor, voltea a Dios: Señor, ¿en quién más puedo confiar? En ti, Dios. Voy a alabarte. Tú has prometido, tus promesas son maravillosas. Voy a exaltar esas promesas y voy a decidir poner mi confianza en ti, en mis ojos puestos en ti, y entonces no temeré. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu palabra pueda sellarse en nuestro corazón, que quede clara en nuestra mente, que pueda, Señor, también establecerse en nuestra memoria, para que cuando llegue el día malo, Señor, no podamos estar sometidos ni dominados al temor. Que nuestra imaginación no sea lo que predomine cuando las circunstancias a las que estamos acostumbrados sean diferentes, sino que seas tú, Dios. En ti esté puesta nuestra confianza en todo. Señor, que tú eres el que tienes el control, que confiemos en eso, que tú tienes el poder para protegernos y librarnos de toda situación. Así es que tu amor es tan grande por nosotros que tenemos que estar seguros que si estamos pasando por estas adversidades, tiene un propósito. Tu nombre será glorificado en medio de eso, y ayúdanos a comprenderlo. Que el miedo no sea lo que domine, que nuestra imaginación no pueda ser la que determine, sino que tu palabra, tu justicia, tu santidad, tu pureza, todo lo que es digno de alabanza, Señor, pueda ser lo que domine nuestra mente, y en esto podamos ser y demostrar que somos tus hijos, que sean las evidencias de que es tu Espíritu en nosotros que nos hace vivir en paz, en gozo, en amor, en paciencia, de la forma en que tú viviste aquí en la tierra, para que todo en esto los demás puedan ver que eres un Dios real y tú seas glorificado en todo. Te agradecemos, te bendecimos y te honramos, y queremos pedirte, Señor, que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo. Seguimos orando para que ya todos podamos congregarnos. Ya abrimos las congregaciones los domingos. Seguimos transmitiendo los estudios entre semana, pero estamos seguros que pronto ya el Señor nos va a conceder aquí en la Ciudad de México también poder congregarnos en todas las congregaciones, y también entre semana poder estar juntos en nuestros estudios habituales. Que Dios los bendiga. Continúe conectado con las redes sociales, ¿verdad? Suscríbase ahí en Facebook, en YouTube, a Vida Nueva para el Mundo, y esté pendiente de todas las noticias que vamos a tener, porque el Señor sigue bendiciéndonos con su palabra. Les mandamos un abrazo, les amamos entrañablemente.